El sol de Colorado de finales de agosto era un abrazo cálido y dorado sobre las cumbres nevadas del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Para Emily Chen y David Miller, este viaje era el sueño hecho realidad, la culminación de años de planificación y un símbolo de su amor por la aventura y el uno por el otro. Emily, una diseñadora gráfica de 28 años, era una explosión de energía, con una mente ágil y una risa contagiosa que David adoraba. Su cabello castaño oscuro, a menudo recogido en una coleta alta, reflejaba la luz del sol cuando se movía. Llevaba consigo una cámara de última generación, su herramienta para capturar la belleza del mundo. David, un ingeniero de software de 30 años, era el contrapunto perfecto de Emily, más reservado, metódico y calmado, pero con una pasión igualmente intensa por la naturaleza y la tecnología. Sus gafas de montura fina y su barba cuidadosamente recortada le daban un aire de intelectual aventurero. En su mochila, además de los esenciales de senderismo, llevaba un anillo de compromiso cuidadosamente guardado, con la intención de pedirle matrimonio a Emily en la cima de su caminata, bajo el cielo inmenso de las Rocosas. Habían llegado al parque un martes por la tarde, después de un largo viaje desde su casa en Seattle. La primera noche la pasaron en una cabaña rústica, pero acogedora, cerca de la pintoresca entrada de Estes Park, deleitándose con la anticipación de la aventura que les esperaba. El ambiente era de pura felicidad. El miércoles por la mañana, bien temprano, antes de que el sol ascendiera completamente sobre los picos, ya estaban listos. Mochilas ergonómicas cargadas con botellas de agua reutilizables, barras energéticas, un botiquín de primeros auxilios sorprendentemente completo, un mapa topográfico detallado laminado, una brújula de alta precisión y sus teléfonos móviles cargados al máximo, listos para capturar cada momento, aunque sabían que la cobertura en las montañas sería esporádica. Se dirigieron al famoso sendero de Lowndes Peak, una de las cimas más icónicas y desafiantes del parque. No eran novatos, habían hecho senderismo en las cascadas y en Sierra Nevada, siempre con la debida precaución y una planificación meticulosa. La seguridad era primordial para David, y Emily, aunque más espontánea, siempre confiaba en su preparación. En el centro de visitantes, una práctica estándar y recomendada para cualquier travesía de varios días en el parque, informaron su ruta detallada a un guardaparques de mediana edad, de nombre Frank, un hombre curtido por el sol y con una expresión seria. Le indicaron que esperaban regresar al atardecer del jueves o la mañana del viernes si decidían acampar en alguna de las zonas designadas de alta montaña. Frank revisó sus permisos y equipo con una mirada escrutadora, asintió con aprobación y les deseó buen viaje. Se despidieron con una sonrisa radiante y se adentraron en el bosque, el aire fresco de la mañana y el canto melódico de los pájaros como una banda sonora natural. La última vez que se les vio fue aproximadamente a las 10 de la mañana en el punto de inicio del sendero, confirmados por la cámara de seguridad de un punto de observación cercano a la entrada del sendero. Un grupo de excursionistas experimentados, los hermanos Johnson, que también se dirigían a Lowndes Peak, los saludaron brevemente, intercambiando unas palabras sobre el buen pronóstico del tiempo y el desafío que les esperaba. Parecían una pareja encantadora, muy emocionada, recordarían más tarde los hermanos a los investigadores. El jueves por la mañana, la alarma silenciosa de la preocupación comenzó a sonar para el guardaparques Frank. Emily y David no habían regresado a la hora estimada, ni habían llamado para informar sobre un cambio de planes. Frank, con su experiencia, sabía que las cosas podían salir mal en la montaña. Intentó contactarlos por teléfono, marcando los números que habían dejado en el registro, pero sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Sabía que la cobertura en las montañas era irregular y que los teléfonos podían quedarse sin batería, pero la falta de comunicación era inusual para una pareja tan organizada y consciente de la seguridad. Activó el protocolo de búsqueda y rescate, alertando a sus superiores y a los equipos de emergencia del parque. Inicialmente, la búsqueda se centró intensivamente en el sendero de Lowndes Peak y sus ramificaciones conocidas. Equipos de rescate de montaña altamente capacitados, guardaparques conocedores del terreno y perros rastreadores especializados peinaron cada metro de la ruta, llamando sus nombres y buscando cualquier indicio. La policía del condado de Larimer se unió al esfuerzo, estableciendo un puesto de mando en la entrada del parque. Los helicópteros de búsqueda sobrevolaron las copas de los árboles, sus rotores batiendo el aire, intentando detectar cualquier anomalía. Las condiciones climáticas, sin embargo, se convirtieron en un enemigo implacable. Una tormenta de verano inesperada, pero violenta,
con fuertes lluvias torrenciales, ráfagas de viento helado y una niebla tan densa que reducía la visibilidad a unos pocos metros, golpeó la zona el jueves por la tarde y continuó durante todo el viernes. Esto dificultó enormemente la visibilidad, hizo que los senderos se volvieran resbaladizos y borró posibles huellas o rastros que los perros pudieran haber seguido. La temperatura descendió drásticamente, haciendo que la hipotermia se convirtiera en una preocupación real para los equipos de rescate y, por supuesto, para los desaparecidos. La búsqueda se extendió por días, luego semanas, cubriendo áreas cada vez más amplias del parque. La familia de Emily, desde San Francisco, y la de David, de un pequeño pueblo en Texas, llegaron al parque, sus rostros marcados por la angustia. La señora Chen, madre de Emily, se aferraba a un pañuelo, sus ojos hinchados por el llanto. El señor Miller, padre de David, un hombre normalmente estoico, caminaba sin rumbo, con la mirada perdida en las montañas. Se emitieron comunicados de prensa a nivel nacional, se pegaron miles de carteles con sus fotos en cada pueblo cercano, y la historia de la pareja desaparecida en las montañas rocosas se difundió por todos los noticieros y redes sociales del país. El hashtag #FindEmilyandDavid se volvió viral. La comunidad de senderistas de Estados Unidos se movilizó, ofreciendo su ayuda y compartiendo información sobre el parque. Las teorías sobre su desaparición se multiplicaron, cada una más desesperante que la anterior. La más probable, y la que los guardaparques citaban con más frecuencia, era un accidente, una caída de un acantilado en un terreno traicionero, una hipotermia fulminante por la tormenta inesperada, o un encuentro desafortunado con la vida silvestre, como un oso o un puma, aunque estos encuentros fatales eran extremadamente raros. Sin embargo, los equipos de rescate no encontraron señales de lucha, ni desprendimientos de rocas recientes que indicaran una caída masiva, ni indicios de ataques de animales. Sus teléfonos no emitieron ninguna señal de SOS o de ayuda antes de quedarse sin batería o de perder la señal. Los últimos pins de sus celulares, rastreados por los operadores, los ubicaban cerca del sendero principal, pero no mostraban ningún movimiento inusual. Otra teoría que se barajó brevemente fue una desaparición voluntaria, aunque esta fue rápidamente descartada por las familias y por la propia policía. Era impensable que Emily y David, tan unidos a sus seres queridos, con una relación sólida y planes de futuro, la madre de Emily incluso mencionó la inminente propuesta de matrimonio, simplemente desaparecieran sin dejar rastro o sin comunicar un adiós. Sus cuentas bancarias permanecieron intactas, sus perfiles en redes sociales en silencio. La menos probable, pero la más temida por el público y los investigadores, fue un crimen. Pero no había indicios de terceros involucrados, ni demandas de rescate, ni cuerpos, ni evidencia forense que sugiriera violencia. El vasto, salvaje e implacable terreno del Parque Nacional de las Montañas Rocosas se tragó a la pareja, y el caso, sin más pistas y con el paso del tiempo, se enfrió. Después de un mes de búsqueda intensiva y extenuante sin éxito, a pesar de los esfuerzos de cientos de personas, las operaciones se redujeron drásticamente y el caso de Emily y David pasó a ser un archivo más en la larga lista de misterios sin resolver del parque, uniéndose a otros cientos de personas que, anualmente, se perdían en los parques nacionales de Estados Unidos sin dejar rastro. La tristeza se asentó sobre las familias, un vacío que ninguna explicación podía llenar. 5 años después, el destino, o la propia naturaleza, decidió finalmente revelar el sombrío secreto que el parque había guardado. Era un caluroso mes de julio de 2029, y una sequía prolongada y sin precedentes había afectado la región de Colorado. Los niveles de un pequeño lago glacial, el lago Hecho, que se alimentaba principalmente del deshielo de los glaciares en las alturas y que normalmente estaba oculto por una densa vegetación, flujos de agua constante y solo era accesible por un sendero no marcado y extremadamente difícil, bajaron drásticamente, exponiendo áreas de su lecho que no habían visto la luz del sol en siglos. Un grupo de científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, estaba realizando un estudio sobre el impacto de la sequía en los ecosistemas de alta montaña, utilizando drones de última generación para mapear el terreno y monitorear los cambios en los niveles del agua. Fue el Dr. Aris Thorne, un glaciólogo de 50 años, quien notó una anomalía inusual en una de las imágenes de alta resolución tomadas por su dron, una forma oscura, apenas discernible, en la orilla del lago que había quedado expuesta por la bajada del agua. No era una roca, ni un tronco. Era algo diferente. El Dr. Thorne y su asistente, un joven estudiante, organizaron una expedición al lago Hecho, una caminata de varias horas por un terreno hostil. Al acercarse a la anomalía, el aire se heló en sus pulmones. No era una roca.
Eran los restos esqueléticos de 2 personas, semisumergidos en el lodo expuesto por la bajada del agua, cubiertos de algas y sedimentos, pero inconfundiblemente humanos. Los cuerpos estaban abrazados, sus esqueletos entrelazados, como si se hubieran aferrado el uno al otro en sus últimos momentos de terror y desesperación. Los científicos de inmediato contactaron a las autoridades del parque y a la policía. La escena fue acordonada. Un equipo forense especializado, junto con el inspector Frank y el equipo de guardaparques que había estado en la búsqueda original, llegó al lugar. La vista era impactante. Junto a los restos, encontraron objetos personales corroídos por el tiempo y la exposición al agua, pero milagrosamente preservados en una bolsa impermeable que David siempre llevaba y que se había mantenido cerrada. Había un anillo de compromiso de platino sin usar, con un diamante que aún brillaba tenuemente, envuelto en una pequeña caja. Había un mapa topográfico arrugado y húmedo, pero aún legible. Y lo más crucial, una cámara fotográfica digital de alta gama, que David había protegido en una funda impermeable adicional dentro de la bolsa. Los análisis forenses y las pruebas de ADN de los restos confirmaron rápidamente las identidades: Emily Chen y David Miller. La noticia conmocionó a las familias y al público. Después de 5 largos años de incertidumbre, el misterio finalmente comenzaba a desentrañarse. La causa de la muerte fue confirmada como hipotermia severa, una muerte lenta y agonizante por el frío extremo, exacerbada por múltiples fracturas en sus piernas y costillas, consistentes con un impacto significativo. Esto explicaba por qué no habían podido salir del agua. Lo que siguió fue una investigación forense y de reconstrucción de eventos meticulosa, una especie de autopsia del caso. La brújula y el GPS de David estaban destruidos por el agua y el tiempo, pero el mapa de papel, aunque empapado y frágil, aún era legible. En él, los investigadores encontraron un trazo de lápiz débil, casi borrado, que indicaba un desvío hacia un sendero que no era el de Lowndes Peak, sino un atajo extremadamente peligroso y no señalizado que conducía directamente al lago Hecho. Era una línea discontinua que David había dibujado en el mapa, casi como un capricho. La clave final del misterio estaba en la cámara. A pesar de los años bajo el agua, el sellado de la funda impermeable había sido impecable. El equipo forense logró recuperar la tarjeta de memoria, que estaba asombrosamente funcional. Las miles de fotos en ella revelaron la secuencia exacta de eventos, un diario visual de sus últimos días. Las primeras fotos mostraban a Emily y David eufóricos, siguiendo el sendero de Lowndes Peak, con vistas impresionantes y sonrisas radiantes. Luego, una serie de fotos los mostraba en una zona remota del sendero, con Emily apuntando con entusiasmo hacia un sendero oculto, apenas visible entre la densa vegetación. Parecía una de esas aventuras secretas, que tanto les encantaban, una oportunidad para explorar un lugar que pocos turistas conocían. David, siempre el explorador, parecía estar de acuerdo. Las fotos siguientes los mostraban luchando en un terreno escarpado y traicionero, sonriendo a pesar de la dificultad, con el aliento de las nubes saliendo de sus bocas. El sendero no marcado, que esperaban que fuera un atajo emocionante hacia una vista inexplorada y exclusiva del lago Hecho, resultó ser un laberinto de rocas sueltas, descensos precarios y acantilados inesperados. Se habían aventurado en un terreno de alto riesgo sin la preparación adecuada para ello, y habían subestimado la magnitud del desafío. La sonrisa en sus rostros se hizo más tensa con cada foto. La última serie de fotos era desgarradora, una ventana a sus últimos momentos. Tomadas con solo minutos de diferencia, las imágenes revelaban la creciente desesperación. Emily lucía pálida, con el rostro cubierto de barro y el cabello desordenado, pero intentaba forzar una sonrisa mientras David la abrazaba con el brazo. La penúltima foto mostraba una empinada pendiente rocosa que terminaba abruptamente en el borde de un acantilado cubierto de niebla, justo encima del lago Hecho. La última imagen, tomada de forma accidental por una presión involuntaria del obturador durante la caída, era una borrosa ráfaga de tierra, cielo girando, y la superficie oscura y helada del agua del lago, que se acercaba rápidamente. Habían resbalado en un saliente rocoso traicionero, perdiendo el equilibrio y cayendo por el acantilado, directamente hacia las aguas glaciares del lago Hecho. La caída les causó lesiones severas, las fracturas, que les impidieron moverse o intentar salir del agua helada. La tormenta que se desató esa misma tarde selló su destino. Heridos y atrapados en el agua gélida de un lago glacial en las alturas, la hipotermia los alcanzó rápidamente.
En sus últimos momentos, se abrazaron con fuerza, buscando el calor y el consuelo el uno en el otro, un acto final de amor y desesperación. La tragedia de Emily y David se convirtió en una sombría y dolorosa advertencia sobre los peligros de subestimar la naturaleza salvaje, incluso para excursionistas experimentados. Sus restos fueron devueltos a sus familias, quienes, a pesar del inmenso dolor, finalmente pudieron darles un descanso en paz y cerrar un capítulo de incertidumbre que duró media década. Se realizó un servicio conmemorativo en el parque, cerca de la entrada de Lowndes Peak, donde se les vio por última vez. Un pequeño monumento fue erigido en su memoria, con una placa que leía, en memoria de Emily Chen y David Miller. Su amor por la naturaleza fue igualado solo por su amor el uno por el otro. Que su historia sirva de recordatorio para respetar la montaña. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas, un lugar de innegable belleza que cada año atrae a millones de visitantes, reveló así uno de sus más tristes secretos, recordando a todos que la majestuosidad de la naturaleza siempre debe ser abordada con el mayor respeto, la más estricta preparación y la más profunda precaución. La historia de Emily y David es un eco que resuena en los cañones, un susurro en el viento de la montaña, sobre la fragilidad de la vida y el poder implacable de lo indómito. Si esta historia te ha conmovido y te ha hecho reflexionar sobre la fuerza de la naturaleza y los misterios que guarda, no olvides darle un like y compartirlo para que más personas conozcan la trágica historia de Emily y David. ¿Conoces alguna otra historia real de desapariciones inexplicables o misterios sin resolver que te gustaría que exploremos en un futuro vídeo? Déjamelo en los comentarios aquí abajo. Y para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos sobre misterios que desafían la lógica, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas impactantes historias. ¡Hasta la próxima!